las cárceles de Cuba, el doctor Tomás Regalado ha estado preso en ambas dictaduras, 3 años bajo Batista y 15 años bajo Castro. Soy revolucionario, yo no diría que como profesión, pero sí me siento revolucionario, revolucionario demócrata. Fui compañero de presidio de Fidel Castro, primero, salimos en la amnistía dictada en mayo del 55 y luego, posteriormente, Fidel Castro fue el carcelero mío. ¿Hasta dónde es brutal el presente régimen comunista en Cuba? Está demostrado con el asesinato de una ex prisionera política, la doctora Edmunda Serrat Barrios, una mujer con 70 años de edad que estaba ejerciendo su profesión de abogado en Cuba y criticó una ley educacional del régimen en la única forma en que se puede hacer, es decir, en voz alta, conversando con amistades, porque no hay forma de publicar nada. Existen los órganos de publicidad en manos del régimen y no hay manera de publicar nada. ¿Y entonces? Entonces la llevaron a seguridad del Estado, su familia desesperada estuvo haciendo gestiones a ver si era posible en algún momento saber de ella y siempre se lo negaron, y el día 8 de septiembre del pasado año 81 le dijeron que fueran al hospital militar que está en Marianao, y entonces allí lo que le entregaron fue el cadáver de esa anciana ya, una mujer de 70 años, golpeado, lleno de sangre y de moretones, producto de los golpes y de las heridas que le habían producido. Yo era comandante en jefe del movimiento revolucionario nicaragüense. Yo me había opuesto en toda la lucha desde el año 35, cuando fui presidente de la Unión Nacional de Estudiantes, a que los comunistas intervinieran en esta lucha. Este anciano señor se llama Chester Lacayo, un nicaragüense cubano. En 1959, Cuba le ayudó a luchar contra el dictador Somoza en su país. Luego, no. Entonces salí el día sábado a las 9:45 en un avión de la Pan American, rumbo a Tegucigalpa. Pero ellos bajaban en Cuba cuando tenían que dejar pasajeros, subir pasajeros o combustible. Inmediatamente el avión fue rodeado, llegó un camión, fue rodeado por soldados de la cabaña y llegó el jefe del G2 en el aeropuerto, que entonces era el jefe del DIER, el G2 se llamaba el DIER, y hoy me comunicó que bajara. Yo le dije que no, que bajaba, entonces me dijeron que Ramiro Valdés quería hablar conmigo. Le dije que si Ramiro Valdés quería hablar conmigo, que llegara al avión. Entonces, la negativa mía de bajar, entonces me bajaron a la fuerza. Subieron 4 soldados y me bajaron a la fuerza del avión. ¿Y desde aquel momento 18 años detenido? Entonces me llevaron al DIER, hicieron una interrogación o dos, no le dieron importancia a eso. Y días después, Fidel en comparecencia ante la televisión dijo que yo estaba en combinación con el Departamento de Estado de los Estados Unidos para provocar un conflicto entre Nicaragua y Cuba. Bueno, ¿y qué le pasó en la cárcel? Me fracturaron a golpe de culata, acabado de entrar a la prisión, la pierna derecha. 2 años después me fracturaron la pierna izquierda, me fracturaron el codo izquierdo, lo mismo en una requisa, a golpe de culata, y no me vinieron a dar atención médica sino hasta 3 años después de la segunda y 5 años de la primera fractura. Pero usted me dijo que fue detenido 18 años, más que 16. Sí, a los 16 años de haber cumplido la condena, me trasladaron a las prisiones de la Policía de Inmigración número 1, donde sin razón alguna, sin juicio, sin acta, sin nada, me mantuvieron preso años 7 meses. Mi país no tendrá muchos tractores, autorrefrigeradores, ni productos enlatados. Mi país no tendrá fertilizantes, ni frijoles, ni tomates, pero sí muchos soldados. Pero mi país tiene una industria pesada, tiene cañones y balas, tiene miles de soldados. Cohetes de tierra a tierra, proyectiles antiaéreos, catiuscas y unos morteros que rompen tanques de guerra. La suma de jóvenes que se mandó para el extranjero oscilaba dentro de los 17.000 y los 20.000 cubanos. Mi país, primer país liberado,
paga su pan y cebolla con camiones de soldados. En la nueva sociedad cubana hay una clase privilegiada, que es la clase dominante. Ellos viajan, caminan el mundo entero, salen, almuerzan donde quieran. Ellos son los dueños de Cuba. El pueblo no tiene derecho a nada. El pueblo tiene derecho solamente a una libreta de abastecimiento, a un racionamiento estricto. Tiene que vivir a base de la bolsa negra. Mi país no tendrá muchos zapatos, ni máquinas de escribir, ni lavadoras de plato. Tiene lancha torpederas y una marina mercante y una flota vigilante que llaman flota pesquera. Tiene su moneda propia con que pagar lo adeudado. Paga su pan y cebolla con camiones de soldados. Paga su pan y cebolla con camiones de soldados. ¿Para qué quiere Cuba un abogado cuando la defensa la han ilegalizado? ¿Para qué quiere Cuba un arquitecto cuando no hay nada que construir? O un periodista si ya las noticias vienen fijadas, ordenadas por un periodista universal, ¿sabe? Que lo dice todo. Mi país, primer país liberado, paga su pan y cebolla con camiones de soldados. Tú viste que la revolución la hicimos bajo las matas del café. El café de Cuba era un café de montaña. Cuba era un gran consumidor y productor de café y exportador de café. Y Fidel hizo una vez un discurso contra el café y se acabó el café. Y después quiso hacer el café de llanura, que no hay café de llanura. Todos los que hemos vivido en el campo, que conocemos, que tenemos conocimientos elementales de agricultura, sabíamos que era un disparate, porque el café necesita un microclima especial, necesita la montaña, necesita árboles, o sea, tiene que producirse bajo zonas sombreadas, tiene que tener una tierra especial. El café es uno de los cultivos más difíciles que hay. Pero después que se empezó a sembrar el café y se movilizó esas masas, como bien tú dices, era un día en San Andrés, que fue donde se hizo el primer experimento. Aquello era un trabajo de esclavos. Había que hacer unos huecos de 50 centímetros por 50 de hondo y se rellenaban con capa vegetal. Después no había carretera para la montaña, aquello había que subirlo con tractores. Aquello era una cosa que no se le concibe nada más con una persona que de verdad es igual que está loco. Bueno, después que todo eso se hizo, Fidel me dijo un día, dice, mira, Semendía, nosotros estamos embarcados en esto. Porque este ingeniero me dijo que esto se podía hacer en el llano, pero yo no puedo ahora pararme y decirle al pueblo de Cuba que me han engañado y hay que seguir con esto para adelante. Y le digo, bueno, comandante, si esa es la situación suya, pues mire, vamos a llevar para adelante. Sí, que el desarrollo económico dependía de recursos escasos y yo lo despilfarraba. Porque es que a él, el progreso del pueblo cubano, no le importaba. A él lo que le importaba era él y su gloria militar, porque él cree que la historia es la historia de la guerra, que la historia importante es la historia de la civilización. Sin embargo, él sigue pensando que es la historia de la guerra y él es un guerrero. Así que el bienestar del pueblo cubano, las reformas sociales eran solamente un instrumento político de propaganda, pero no era su objetivo ni le importaba el resultado. Aquí encontramos sindicalistas cubanos con su voluntad de lucha, que lucharon contra Batista y que ahora están en el exilio mandando dinero para los sindicatos clandestinos. Mi compañero José María La Aguilera, secretario de la CTC revolucionaria, después durante muchos años preso. El movimiento obrero, como pasa en todos los países comunistas, deja de ser un movimiento obrero al servicio de los trabajadores para convertirse por la fuerza, por el terror, en un movimiento obrero al servicio del Estado comunista. Señora, ¿existe el derecho de huelga en Cuba? Bueno, el derecho de huelga ha sido abolido completamente en Cuba, porque en el pasado usábamos la huelga como un arma para defendernos de la explotación capitalista. Todas aquellas personas que fuimos electos en noviembre del 59, yo diría que el 90% de la dirigencia sindical revolucionaria pasó por las cárceles del presidio político implantado por Fidel Castro. Desde su secretario general, que fue el compañero David Salvador, Jesús Soto, Francisco Miralles, en fin, muchos compañeros, el 90% de la dirigencia sindical. Nosotros pensábamos, los obreros, que una vez derrocado el gobierno de Batista, íbamos a tener
por lo que nosotros luchamos,